Dios les bendiga a todos en esta tarde. Hoy estaremos exponiendo el paso número 7, el cual lleva por nombre uso de pasajes paralelos. Nos estaremos enfocando específicamente en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2, versículo número 5 al versículo número 11. Para dar comienzo con la sesión, quisiera llevarlos a recordar los diferentes tipos de paralelos que existen, los cuales fueron analizados en la sesión anterior, los cuales son los siguientes: de doctrina, paralelo de gramática, de aplicación, de cultura, de tiempo y paralelo de género. Comenzamos con el análisis. Paralelos en el mismo documento. Filipenses capítulo número 4, verso número 2. Podemos observar que en este pasaje el escritor repite la misma palabra, sentir, pidiendo a Evodia y a Síntique que tengan ese sentir en el Señor, haciendo alusión a que todo lo que hagan lo realicen no por contienda ni por vanagloria, nunca mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual por lo de los demás. Porque este sentir lo hubo también en Cristo Jesús. Podemos encontrar aquí un paralelo gramatical. Nos adentramos ahora en los paralelos escritos por el mismo autor. Segunda de Corintios, capítulo número 8, versículo número 9, Pablo, el apóstol, les dice a los de Corinto que por amor a ellos, Cristo se hizo pobre, siendo rico, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, como se los menciona a los filipenses. Podemos encontrar aquí un paralelo gramatical. En Romanos, capítulo número 8, verso número 3, este pasaje el autor enseña que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, refiriéndose a Jesús como hombre. Misma situación cuando Pablo escribe a los de Filipos y les dice que Jesús se hizo semejante a los hombres. Aquí encontramos un paralelo gramatical, pero también un paralelo doctrinal. Seguimos con los paralelos escritos por el mismo autor. Colosenses, capítulo número 1, del verso 15 al 20, el apóstol en estos pasajes describe al Salvador utilizando un género literario, el cual es conocido como un himno, en donde al iniciar comienza su relato haciendo alusión a que él, haciendo referencia a Jesús, que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. En la perícopa analizada, el mismo autor en el verso 6 inicia también este pasaje, el cual también es conocido como un cántico, en el que nos introduce expresando el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, haciendo alusión a Cristo y a su existencia eterna, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19. Aquí encontramos un paralelo de género, pero también podemos encontrar un paralelo doctrinal. Continuando con los paralelos escritos por el mismo autor, encontramos en 1 de Timoteo, capítulo número 3, verso número 16. Este pasaje, de igual forma que Filipenses, habla acerca de la manifestación del Señor como hombre en esta tierra, pero también de su justificación y por ende de su exaltación recibido arriba en gloria. Existe una similitud en este pasaje en la perícopa analizada, ya que ambos son conocidos como himnos. Aquí encontramos un paralelo de género, pero también encontramos un paralelo doctrinal. Por último, en Romanos 5:19, Pablo enseña que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de uno, hablando de Jesús, los muchos serán justificados. Existe un paralelo cuando el apóstol habla en la carta analizada acerca de la obediencia del Señor al ir y morir en una cruz, para que por medio de esa obediencia y sacrificio el hombre sea salvo. Tenemos aquí un paralelo doctrinal y de aplicación.
Seguimos ahora con los paralelos escritos por otros autores en el mismo Testamento. San Juan, capítulo número 1, del verso 1 al 12, el escritor de este evangelio muestra en este pasaje la existencia de Jesús desde el principio, demostrando que Él es Dios. Al expresar "y el verbo era Dios", en contraste, Pablo lo relata en su carta a los Filipenses diciendo "el cual, siendo en forma de Dios", aludiendo a que Cristo es Dios. Podemos encontrar aquí un paralelo de aplicación. También en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, verso número 14, es sin duda un paralelo para la perícopa analizada. Juan a la letra escribe: "y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros". Por otro lado, el apóstol Pablo expresa: "y estando en la condición de hombre", refiriéndose a Jesús. Tenemos aquí un paralelo de aplicación, pero también un paralelo doctrinal. Por otro lado, Lucas, el médico, en el libro de los Hechos, capítulo número 8, verso 32 al 33, cita al profeta Isaías, en el cual menciona que como oveja a la muerte fue llevado, no abriendo su boca. Pablo alude a que por ser obediente se humilló hasta morir en una cruz. Sin duda, ambos están hablando de la misma situación, la muerte del Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, encontramos aquí un paralelo de aplicación. Seguimos con los paralelos escritos por otros autores en el mismo Testamento. El autor a los Hebreos, en el capítulo número 1, verso número 4, hablando de Jesús, el cual fue hecho un tanto superior a los ángeles, ya que heredó más que excelente nombre que ellos. Este pasaje sería un paralelo a lo que dice el apóstol en la perícopa que se está examinando, ya que el autor dice que Dios le exaltó hasta lo más alto, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos aquí un paralelo de gramática, pero también encontramos un paralelo de aplicación. Por último, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 22, señala que Jesús fue subido al cielo y que está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, es decir, la creación entera, la cual incluye a los seres angélicos mencionados. Pablo señala que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y existe un paralelo entre ambos pasajes, ya que ambos aluden a la autoridad que se le ha otorgado al Señor. Paralelo de aplicación. Entramos a la parte final, los cuales son los paralelos en el Antiguo Testamento. En la parte que concierne al Antiguo Testamento se encuentran algunas referencias, las cuales tienen gran similitud y aplicación al pasaje que se está analizando. Pablo alude de una forma directa y concisa a las palabras del profeta Isaías en el capítulo número 45, en el verso número 23, en el que la letra dice: "que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua", mientras que las palabras de Pablo expresadas a los Filipenses en el capítulo número 2, verso 10 al 11, señalan que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y en el verso 11 añade: "y toda lengua confiese que Jesús es el Señor". Podemos darnos cuenta y encontrar un paralelo de aplicación y de tiempo. Ya para finalizar, el apóstol hace notar su conocimiento acerca de las profecías mesiánicas al escribir acerca del Señor, describiendo la exaltación y el alto honor que Dios le había otorgado, levantándolo hasta lo más alto. Filipenses 2:9. A lo que el profeta Isaías señala acerca del siervo sufriente: "He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto". Isaías 52, verso número 3. Paralelo de aplicación y de doctrina. Espero que al ver y escuchar este video se hayan adentrado a este pasaje tan impresionante, que sin duda es totalmente inspirado.
en donde encontramos el pasaje cristológico más impresionante, con una profundidad extraordinaria, en donde vemos la kenosis, el vaciamiento del Hijo de Dios y su humillación, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hasta llegar a la más alta humillación, morir en una cruz. Esto lo hizo por amor, por ti y por mí. Pero esto no termina aquí. Lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación dio paso a lo que es permanente y eterno, su estado de exaltación. Esa exaltación que el Padre le dio, y hoy nosotros le exaltamos. Hoy, Dios mío, levantamos su nombre y le damos toda la gloria y todo el honor a usted, mi Señor.